Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, estaba ahí, aunque el Centro de Estudios para los Nacionales necesariamente no empató, digamos, con la figura de Figueres, les pareció, digamos, un acto muy valiente, digamos, y no cabe duda de que fue un acto valiente ir a una radioemisora, ¿verdad?, dar un discurso y luego, bueno, haber sido sometido al exilio. En la administración de Teodoro Picado, 1944-1948, el presidente Picado le levanta la sanción de permanecer en el exilio y entonces él regresa en 1944 a Costa Rica. Y a partir de 1944 él empieza a trabajar ya políticamente en la construcción del movimiento y sobre todo en la construcción de las Fuerzas Armadas que él va a llamar el Ejército de Liberación Nacional. Y quiero decir esto, que eso fue absolutamente independiente de el resultado electoral de las elecciones entre Otilio Ulate Blanco y la reelección de Calderón Guardia, de Rafael Ángel Calderón Guardia, ¿verdad?, en el gobierno. Estaba terminando el gobierno Teodoro Picado, que Teodoro Picado había sido el sucesor de Rafael Ángel Calderón Guardia, eran del mismo partido, ¿verdad?, el Republicano Nacional, ¿verdad? Y entonces Figueres, digamos, descolla, digamos, como una figura antigubernamental. Los líderes de este movimiento, digamos, los jóvenes, digamos, intelectuales, ven en Figueres sí una figura, como lo he dicho, valiente, pero no necesariamente entran en esa alianza en donde él ya empieza a constituir el grupo, digamos, que finalmente terminaría haciéndose con el poder a raíz, digamos, de un proceso electoral mal guiado. ¿Por qué? Bueno, porque al terminar, digamos, las elecciones del año 1948, se anuncian el extravío de papeletas, la quema de algunas papeletas, por ejemplo, acá en la escuela de Barrio Luján se cita, digamos, que se quemaron, digamos, las papeletas de votación, y entonces eso trae como consecuencia que se produzca un conflicto entre las dos fuerzas, el ulatismo y el calderonismo. Recuerden ustedes que ya les había hablado que había una alianza entre el Partido Republicano y el partido de Manuel Mora, el Partido Comunista, ¿verdad? Entonces, en el 48, esa agitación, digamos, de que el Tribunal Electoral era un órgano electoral, y el órgano electoral no emite, digamos, inmediatamente concluidas las elecciones, y estamos hablando de que es una Costa Rica, digamos, demográficamente poco poblada, ¿verdad?, donde era relativamente fácil de hacer el recuento de los votos. El 12 de marzo de 1948 da inicio el conflicto militar que conocemos como Guerra Civil de 1948. Y ese conflicto se da entre las fuerzas del Partido Republicano
y del Partido Comunista y el Ejército de Liberación Nacional encabezado por José Figueres Ferrer. Ese conflicto, que dura 40 días aproximadamente, desemboca en la creación de lo que se llama la Junta Fundadora de la Segunda República. En esa Junta Fundadora de la Segunda República, ahí está la lista, digamos, de los miembros. La encabeza, digamos, don José Figueres como presidente, ¿verdad? Y luego otras figuras que van a estar al lado de él, el señor Orlich, don Euladilao Gámez, Daniel Oduber, hay una lista, hay también un señor de apellido Martén, más o menos eran unas 12 personas, ¿verdad?, las que constituyeron esa junta. Estaba Gonzalo Facio, digamos, es un equipo básicamente de jóvenes, ¿verdad? Jóvenes que toman, digamos, el poder de Costa Rica. Inmediatamente uno de los primeros decretos es llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, se llama una Asamblea Nacional Constituyente, y esa Asamblea Nacional Constituyente tiene como misión, digamos, redactar la Constitución, ¿verdad?, que regirá el país en adelante. Y la Junta Fundadora se compromete, digamos, a entregar el poder una vez concluida, digamos, la Constitución, la nueva Constitución, la Constitución de el 7 de noviembre de 1949, que fue cuando Pepe Figueres entrega el poder a Otilio Ulate Blanco. Y concluido el conflicto de 1948, ¿verdad?, tanto Rafael Ángel Calderón Guardia como Manuel Mora y una cantidad significativa, digamos, de profesionales y militantes, digamos, de diferentes partidos tienen que salir al exilio. Ahí son exilados desde, digamos, gente que peleó como soldados, digamos. Yo les puedo contar la historia familiar, porque hay uno de mis tíos, Edgar Carvajal Cabezas, salió por vía Nicaragua, y luego vía Nicaragua llegó hasta Guatemala. Ahí estuvo en Guatemala 10 años, porque 10 años era la prescripción, ¿verdad? Entonces él se mantuvo 10 años. Igual Calderón Guardia, digamos, recuerden ustedes que incluso el hijo de él, Rafael Ángel Calderón Fournier, nace en Nicaragua, bueno, de padre y madre costarricense, por eso pudo ejercer la presidencia, ¿verdad? Rafael Ángel nace en suelo nicaragüense, y luego el doctor Calderón Guardia viaja a México, y en México permanece hasta el año de 1959, ¿verdad?, que cumple el periodo de 10 años. Yo recuerdo el regreso de las fuerzas, recuerdo el regreso de Calderón Guardia, porque en mi familia tradicionalmente eran calderonistas, y entonces fuimos a traerlo al Aeropuerto Internacional de La Sabana. Yo tenía en esos momentos 6 años. Como niño los veo en la escalinata del avión, ¿verdad?, saludando. Fue una multitud. Digamos, yo recuerdo como niño la impresión que me causó, digamos, ese evento. Creo que es el primer evento en que asistí, que vi tanta gente, ¿verdad?, en la sabana, en la vieja sabana, ¿verdad?
Y ahí entonces, digamos, toda esa etapa es importante recordarla, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque justamente una vez que la Asamblea Nacional Constituyente termina el poder, digamos, termina la Constitución, se la entrega a la Junta Fundadora de la Segunda República y el 8 de noviembre, digamos, se tiene como el inicio de la Segunda República. ¿Ficción o realidad? Es el tema que uno debe preguntarse en ese momento. ¿Fue una ficción la creación de esa Segunda República? ¿Y cuándo se fundó la Primera República? Vean ustedes, la Primera República se había fundado un 31 de agosto, sí, en agosto de 1949 la había fundado José María Castro Madrid, justamente con una constitución, la constitución que nos declara como un país republicano. Habían pasado exactamente 100 años, 100 años y unos meses, 100 años y unos meses, cuando se proclama el nacimiento de esa Segunda República. Y les decía, ficción o realidad. Si uno se pone a estudiar lo que fue, digamos, la Costa Rica de 1949 a la Costa Rica de hoy día, uno diría que no hay tanto cambio. No hay tanto cambio como para decir que se fundó una nueva república. No. La Constitución de 1949 es muy importante y ese es un tema que tenemos que tenerlo presente. La Constitución de 1871 fue la base para redactar la Constitución de 1949, de manera tal que esa Constitución tiene mucho de una vieja Constitución del siglo XIX. Incluso en la misma redacción, es un documento muy breve, muy escueto, que ha tenido desde 1949 hasta el presente muchas reformas. Bastantes reformas, algunas de ellas de peso, ¿verdad? Por ejemplo, en la Constitución de 1949 no existía el referéndum, aunque el referéndum ya se practicaba en el mundo, ¿verdad? Sobre todo en los países nórdicos y en Suiza, ¿verdad? Suiza siempre ha sido un buen ejemplo. Digamos, a los constituyentes no les pasó por la cabeza, ¿verdad? Que por cierto, el constituyente de menor edad era don Luis Alberto Monge, tenía 22 años. Lo cual dice que no conocía tanto del mundo de la política y don Luis Alberto en esos primeros años estaba muy dedicado y muchos años de su vida así lo hizo, ¿verdad? Al sindicalismo, digamos, oficialista. Don Luis Alberto es de los pocos presidentes de Costa Rica que no concluyó, digamos, estudios superiores. No fue un hombre letrado. Pero eso no significa que digamos, él tenía una buena formación, digamos, política, independientemente de su gobierno y de su filiación política y de haber creado, bueno, en el seno familiar un núcleo importante, ¿verdad? Los Araya Monge, los hermanos Araya Monge de Palmares, se convirtieron, digamos, en sus herederos políticos, ¿verdad? De manera que entonces el gran tema que tenemos que plantearnos, realmente hubo una Segunda República. Cuando uno revisa, digamos, la institucionalidad,
digamos, como la Constitución del 49 era tan antigua, digamos, empiezan a aparecer, digamos, algunas instituciones que se llamaron, uno se le decía descentralizadas, ¿verdad? Las llamadas instituciones autónomas. Por ejemplo, sí, de las primeras que se crea, ¿verdad? Que fue muy importante en el gobierno de Pepe Figueres, el gobierno del año 53, cuando ya es electo, ahí sí, presidente de la República, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, con, digamos, su gran proyecto estrella, ¿verdad? La ciudad satélite de Atillo, y luego en el Cantón de Guadalupe y Pil y Purral, ¿verdad? En donde se construyeron grandes proyectos de vivienda. En Punta Arenas también había un proyecto de vivienda, digamos, grande. El INBU cumplió una labor importante y entonces tuvo, digamos, ese grado de convertirse, digamos, en una institución fuerte, ¿verdad?, para el país, y ahí así se fueron creando, digamos, instituciones. Por ejemplo, hoy día que uno ve que existe el Instituto del Agua, eso se creó en 1968. Entonces, más bien, digamos, de 1949 al presente uno podría ir haciendo la lista de instituciones. Recope, por ejemplo, lo crea Orlich en el año 60. Entonces uno puede ir viendo que en realidad lo que se ha venido completando, llamémoslo así, es como la gran reforma social, el IMAS igual se crea en la segunda administración de don José Figueres. Lo que se viene, digamos, perfilando más bien es una ampliación del gobierno de la Primera República, pero sobre todo se viene perfilando la reforma social que había impulsado el presidente Calderón Guardia, aunque no le guste a los figueristas. En realidad este largo proceso, digamos, es un largo proceso de creación de instituciones hasta crear, digamos, un cuerpo institucional complejo, muy abigarrado y a veces muy difícil de gobernar, ¿verdad? Por eso alguien ahí ha escrito que vamos a fundar la Segunda República. Bueno, yo me preguntaría si en realidad no vamos a fundar más bien la verdadera Segunda República. ¿Por qué? Bueno, porque nos hemos dado cuenta y los mismos presidentes, digamos que hay una buena cantidad de presidentes que todavía están vivos y que pueden hablar de sus gobiernos, ¿verdad? Sí, la mayoría de los presidentes se ha quejado de lo difícil que es gobernar en Costa Rica. Unos porque es la Contraloría, otros porque es la Proveeduría, otros porque no tienen mayoría parlamentaria, otros porque llegan a la presidencia, digamos, sin tener, digamos, un sólido plan de gobierno, ¿verdad? Yo diría que los dos últimos gobiernos del PAC fueron muy desastrosos para Costa Rica, con dos, digamos, presidentes de la República muy débiles, ¿verdad? Precedidos del último gobierno de liberación de Laura Chinchilla, digamos que también había sido una presidente muy débil, muy limitada, digamos, en sus ideas, muy limitada incluso en su gabinete, ¿verdad? Es decir, Costa Rica, digamos, y Liberación Nacional después de 1949, pues tiene unos años, digamos, en donde los personajes, digamos, que van a estar, digamos, en la palestra política son personas jóvenes, algunos de ellos se preparan, son profesionales, muchos de ellos logran constituir, digamos, un partido que logra aliarse, digamos, a la Internacional. Estuvo aliado, digamos, a dos importantes instituciones, la Internacional Socialista, ¿verdad?, a la cual todavía están aliados, y a la Fundación Frederick Ebert.
que financió durante largos años un centro de estudio en Heredia, La Catalina, ¿verdad? En donde ahí estudiaban, digamos, la ideología socialdemócrata, ¿verdad? Entonces, digamos, hubo, digamos, ese periodo. Pero, digamos, incluso uno estudiando este largo periodo de 1949 hasta el 2024 se da cuenta de un hecho histórico insólito, ¿verdad? La Costa Rica entre 1970 y 1978 es una Costa Rica de nacionalizaciones. Banca nacionalizada, se nacionaliza las líneas aéreas, se nacionaliza la producción de caña, se nacionaliza la producción de fertilizantes. Es casi una Costa Rica muy socialista, digamos, muy dentro de los parámetros de lo que era el socialismo en esos momentos, ¿verdad? Un poco ahí calzando más con esa ideología, digamos, socialdemócrata, ¿verdad? Ahí sí el modelo socialdemócrata pareció ser más evidente y tenía que serlo, porque vea que lo gobernaron dos grandes líderes de liberación nacional, José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós. Daniel había sido secretario de la Junta Fundadora de la Segunda República.